Bueno, Hechos 17. La semana pasada estuvimos viendo que Pablo y Silas estuvieron en Filipos y cómo por el medio de la alabanza las cadenas se abrieron, se rompieron, se abrieron las prisiones, y que todos los presos que los escucharon alabar a Dios, sus cadenas se rompieron y sus prisiones se abrieron, y que el carcelero mismo recibió la salvación, él y toda su casa. Si nos podemos llevar un versículo de memoria para ese capítulo, es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces nosotros hemos visto esa escritura volverse verdad. Cuando nuestra familia se convirtió al Señor, era solo mi abuelita, era la única, y todos se burlaban de ella, todos les echaban carro, y mi abuelita calladita, era una persona muy calladita, pero era una mujer de oración. Y pues el día de hoy, de su familia hay como 4 o 5 pastores, de sus nietos y de sus hijos. Hay líderes de alabanza en diferentes iglesias. Todos se convirtieron al Señor, de verdad. Todos sus hijos se convirtieron al Señor y sus nietos. Entonces es una promesa que va llegando poco a poco. Pero ¿qué implica la promesa? Pues implica que hay una transformación en el primero que recibe a Cristo, que hay un testimonio en el primero que recibe a Cristo, que ese primero que recibe a Cristo tiene una carga de oración por sus familiares, que tiene un deseo de compartirle a sus familiares, ¿no? Entonces ahí empieza la bolita. No es como que en automático. A veces sí. Por ejemplo, mi papá recibió al Señor un fin de semana, invitó al otro fin de semana a mi mamá y ella se convirtió al Señor al siguiente fin de semana. Pues puede ser así, o puede ser que uno y luego 5 años después el otro, pero la promesa llega. Bueno, y después vamos a entrar ahora sí al capítulo 17. Vimos que se fueron de la ciudad. Pablo, Silas salieron de la ciudad y vamos a empezar en el capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerden, estos nombres que estamos viendo son más tarde, son las cartas que escribió Pablo. Entonces, Tesalónica, ¿a qué le suena? Tesalonicenses, ¿no? Entonces llegó a Tesalónica, y aquí en Tesalónica hay una sinagoga. ¿Qué hemos aprendido acerca de la estrategia de Pablo? ¿Qué es lo primero que hace cuando llega a una ciudad? Él va a la sinagoga. ¿Por qué? ¿Por qué creen que va a la sinagoga? Son judíos. ¿Qué hacen los judíos? Conocían la palabra. Entonces eso era muy importante, porque entonces él podía hablar del mismo tema, con la misma palabra podía compartirles el evangelio. Entonces ellos tenían la palabra enfrente, se dedicaban a leerla, se dedicaban a estudiarla, y ahí mismo él podía, con las mismas escrituras, demostrar que Jesucristo era el Mesías. Entonces llegaba a las sinagogas. Y en el día dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántos son 3 días de reposo? 3 semanas. Entonces se van dando cuenta, como si tú vas analizando cada versículo, tú te vas dando cuenta de cosas que tú puedes empezar a deducir. Ok, estuvo 3 semanas compartiendo en este lugar, declarando, mira las palabras muy precisas, declarando. La primera es discutió, estuvo 3 días de reposo y discutió con ellos. O sea, la palabra en griego es dialogar. Hubo un diálogo, no es como que se pelearon, pero llegaron a un diálogo intenso acerca de las escrituras. No era solo Pablo hablando, no era solo Pablo predicando, eran ellos y Pablo platicando acerca de lo que había en las escrituras. Número 1. Número 2, declarando. Cuando haces una declaración de la palabra, hay un poder profético a la hora de declarar la palabra.
Tú sabes que cada vez que tú lees la palabra la puedes leer así: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. O puedes decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una diferencia en la fe que le metes a la hora de declarar la palabra. Cuando estás hablando con tus hijos, estás orando por ellos, pues ay Señor, pues toca sus corazones. O Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú transformes el corazón de mis hijos. Y hay una declaración de fe un poco diferente. ¿Sí me explico? La declaración implica que hay una fe respaldando esa palabra. Entonces primero empiezan con un diálogo, luego hay una declaración y ahí está el Espíritu Santo moviéndose. Y por número 3, él usa la exposición. Y exponer la palabra es desglosar la palabra, es enseñarla, es irse, mira este versículo, mira lo que dice acá, mira lo que dice acá. Es una enseñanza profunda. Y entonces dice, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, porque los judíos no podían creer que un hombre justo pudiera padecer en la cruz lo que Cristo padeció. O sea, no, si él hubiera sido el Mesías, él no hubiera padecido, él no hubiera, porque entonces ese era un castigo de Dios. Entonces, si él era justo, ¿por qué Dios lo estaba castigando? Pero a ver, ¿por qué era necesario? Piénsenle y me dicen, levanten la mano. ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciese? Para nuestra salvación, pero pero hay más, sí. ¿Qué aprendimos el domingo? ¿El qué? El Cordero, que quita el pecado del mundo, tiene que ser sacrificado, porque ¿quién lleva la culpa? El chivo expiatorio. ¿Se acuerdan de eso? Que en México lo usamos mucho. Ay, agarraron uno en la calle y lo metieron a la cárcel por el crimen de otro. Fue chivo expiatorio. ¿Sabes a qué se refiere chivo expiatorio? A Jesús. Jesús llevó la culpa, pagó la culpa de nuestro pecado. Entonces era necesario que la ira de Dios cayera sobre Jesús, porque si no caía sobre Jesús, iba a caer sobre nosotros. Entonces, Él es el que nos ha limpiado del pecado, pero nos limpió por medio de su padecimiento. ¿Ok? Entonces eso era necesario que Cristo padeciese y resucitase. Mira cómo está el Evangelio. ¿Qué es lo que está predicando Pablo? No está predicando, oigan, miren, es que nuestra organización, nuestra iglesia en Antioquía está con ganas, somos de este tipo de gente y somos muy estudiosos, nos sabemos todas las teologías y hemos estudiado en los seminarios, somos gente de mucha alcurnia. No, él está predicando los 7 pilares de la teología reformada. No está predicando eso. No está predicando está hablando de Jesucristo y el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, cumplió todas las profecías que venían escritas de Él en la palabra de Dios, y que Él, naciendo de una virgen, teniendo una sangre diferente a la nuestra, porque la nuestra venía infectada de pecado por Adán, Él era sin pecado, ¿verdad? Y entonces, como Cristo no pecó y derramó su sangre por nosotros en la cruz, Él pudo pagar el precio por nosotros. Pero no se quedó ahí. La victoria de Cristo es que Él resucitó, es que Él está vivo, es que Él es el vencedor, es que ni la muerte lo pudo detener, es que el diablo no lo pudo detener, y es que el pecado no lo pudo detener. Amén. Entonces, cuando Pablo nos enseña en Romanos 1:16 que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación, esto es lo que él está haciendo. Es tan importante hablar el Evangelio, es tan importante repetir el Evangelio, porque a veces vamos a la iglesia y no entendemos el Evangelio, no sabemos qué es. Ay, el Evangelio es que Dios me ama. ¿Y luego?
Pero ¿me ama cómo? ¿O qué? ¿O qué pasó? ¿Por qué me ama? ¿Qué hizo para demostrarme su amor? El evangelio, podemos estar en la iglesia y decir, es que ánimo, porque Dios te anima y es tu fortaleza. ¡Qué padre! Eso es correcto, sí es verdad. Pero el evangelio es poder para salvación. Tenemos que predicar, el fundamento de nuestra predicación siempre tiene que ser el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, y que Dios lo levantó de los muertos y que Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Ese es el evangelio. Entonces Él está predicando el evangelio por medio de las escrituras. Como las escrituras era algo que los judíos conocían muy bien, que estudiaban en las sinagogas, toda la escritura habla del evangelio. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos del evangelio por las ropas, de las hojas de parra y por las pieles que usaron Adán y Eva? Ahí está el evangelio, está Cristo anunciado. ¿Qué tal cuando Abraham lleva a su hijo único, que lo ama con todo su corazón, a Isaac, y lo va a sacrificar, y va 3 días subiendo la montaña para sacrificarlo, y esos 3 días él lo entregó en su corazón? Dijo: Dios, te lo entrego, yo sé que si yo te lo ofrezco, tú eres capaz de resucitarlo. Ya está hablando de Jesús, ¿me explico? Y entonces en el momento que está a punto de sacrificarlo, hay un cordero que sustituye al hijo, ¿verdad? Y entonces ahora sí sacrifica al cordero que sustituyó. Es Cristo, es la historia de Jesús. Pero son sombras de su historia. Toda la escritura, desde Génesis hasta, ¿cuál es el último libro? Zacarías. Todas, ¿verdad? Malaquías. Todas están hablando de Jesús. Todo el Antiguo Testamento está hablando de lo que Jesús va a hacer. Está hablando del perfil de este Hijo de Dios que vendría a salvarnos. Entonces, cuando tú ves las historias en el Antiguo Testamento, tú tienes siempre que regresar. ¿Qué está hablando de Jesús aquí? ¿Qué está diciendo de Jesús aquí? Y Dios te lo va a revelar, pero está hablando de Jesús. Toda la escritura está hablando de Jesús. Por eso cuando Jesús nace, dice que Él cumplió todas las profecías y toda la escritura. Que Él hizo carne, la palabra de Dios, Él la vivió en su carne. Es increíble. Entonces Pablo está en la sinagoga y está discutiendo, declarando y exponiendo por medio de la escritura el evangelio, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y entonces dice: y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Recuerden, Jesús era un hombre común y corriente en Israel. En aquella época era como decir Josué, era como decir Daniel. Era un hombre común y corriente, Jesús. Pero el Cristo quiere decir el ungido. La palabra Cristo es ungido. Entonces decían que Jesús, el que murió y resucitó, es el ungido de Dios. Y unción era usada para los reyes, para autoridad de los reyes, para los sacerdotes. Estos sacerdotes tenían una autoridad para poder conectar al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Tenía la unción del Espíritu Santo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces estamos viendo 3 grupos. De los que están en la sinagoga son los judíos que creyeron. Estamos viendo a los griegos que creyeron. Los griegos son gentiles, son no eran parte del linaje judío, pero dice piadosos. ¿Qué es piedad? Piadosos había un temor reverente hacia Dios, había un deseo de vivir en justicia, aunque no lo conocían personalmente, aunque sus papás no les habían enseñado, ellos tenían un deseo de conocer a ese Dios y de hacer las cosas que Dios mandaba, porque su conciencia se los dictaba. Porque veían en la creación que debe existir un Dios grande y un Dios justo.
¿verdad? Porque hay un sentir de que robar está mal, porque hay un sentir de que el abuso y la manipulación y el engaño están mal. Yo quiero hacer lo bueno. Esa es la gente piadosa. No son salvas, pero son piadosos. Y Dios siempre hace un camino para llegar a los piadosos. Siempre hace la cita divina para encontrarse con el que le va a compartir el evangelio, para ver el programa de televisión que estaba hablando del evangelio, para encontrarse con una escritura y que les haga clic el evangelio. Dios se encarga de eso. Lo vemos a través de la escritura y lo vemos con muchas personas aquí, ¿verdad? Melissa nos ha contado su testimonio. Ella era piadosa, pero no conocía el evangelio vivo, ¿verdad? Y luego nos cuenta cómo el Señor se le revela, cómo el Señor la alcanza. Y tú dices, esa es, haz de cuenta lo que está pasando aquí. ¿Ok? Entonces estamos viendo estos grupos, los judíos, los griegos piadosos, y las mujeres tenían que salir aquí. Las mujeres nobles, no pocas, ¿verdad? O sea, eran bastantes. Y nobles, yo me imagino que eran mujeres que venían de la nobleza, que tenían dinero, que era gente de la sociedad, de socialité, ¿verdad? Y entonces ellas también creyeron en Pablo y Silas. Y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, increíble. Estos celos, ¿cuándo es la primera vez en la historia de la Biblia que vemos los celos? Caín y Abel. Los celos producen muerte, homicidio en el corazón primero y luego lo llevan a cabo. Y estos judíos religiosos eran muy religiosos. No, nosotros y Moisés así, ¿verdad? Abraham es nuestro padre. Nosotros tenemos las escrituras. Somos el pueblo apartado. Y entonces ellos, por los celos de ver que están siguiendo al evangelio de Pablo y Silas, que Pablo y Silas están predicando, ellos por los celos, mira lo que van a hacer. Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Esto de conseguir algunos ociosos hombres malos sigue sucediendo. Hablaba yo esta semana con mi mamá y platicábamos de los hombres ociosos malos que van y les dan y les dicen, les vamos a dar lonche si van y se paran ahí enfrente y ponen sus casitas de campaña. Es como en las universidades ahorita. Están tomando a estos chavos que no saben qué creer, que no saben, necesitan algo por qué estar apasionados, y les dicen, pongan sus casitas de campaña en los jardines de las universidades y estén armando trastornos de la paz, buscando cosas que son malas, porque están diciendo, eliminemos a Israel. Sin entender lo que están haciendo, ¿verdad? Muchos ni saben lo que están haciendo. Pero dice que esto es desde el libro de los jueces sucede esto. Desde el libro de los jueces. Y en el libro de los hechos lo volvemos a ver. Toman gente ociosa que no está haciendo nada, que, ¿me pagas por hacer eso? Órale. Un dinerito rápido, un dinerito fácil. Y entonces van y alborotan la ciudad y asaltan la casa de Jasón, que era algún creyente de Tesalónica, y procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y gritando decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Tienen razón o no tienen razón? Estos que trastornan el mundo entero, estos que trastornan el Valle de Texas también ya llegaron, que trastornan las escuelas, que trastornan el high school. ¿Sabes por qué trastornan? En inglés dice, it's turning us upside down.
O sea, porque el mundo va con una corriente, ¿verdad? ¿Cuál es la corriente? Haz lo que quieras, vive tu vida, tus papás no saben nada, no les hagas caso, Dios no existe, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, ¿verdad? Esta es la corriente del mundo, la corriente del mundo. Pero cuando llega Cristo y llega la gente que está llena de la palabra y del Espíritu Santo, hay un choque, porque estamos en contra de esa corriente. Nosotros no vamos a aprobar lo que es maldad ante Dios. Nosotros no vamos a permitirlo. Nosotros vamos a cuidar de nuestros niños y de los no nacidos también. Vamos a mantener el matrimonio puro. Vamos a cuidar a los jóvenes de no participar en estas cosas, porque mantenemos nuestros cuerpos como templos para el Dios vivo. ¡Qué diferente! Es una vida totalmente contraria a la del mundo. Son espíritus que chocan, y entonces el mundo no aguanta ver eso. El mundo no soporta ver el mover del Espíritu Santo, no soporta ver que la gente salga de su pecado, quiere que se revuelque en el pecado, en el lodo, le gusta, lo aplaude. Vamos a hacer un Pride Parade para decir qué bueno que estás viviendo así, te aplaudimos. Pero al final es destrucción, es muerte, es soledad, es depresión, es angustia, es falta de identidad. En vez de decirles, yo te ayudo, ven, vamos a conocer a Cristo. Tú puedes ser lo máximo en viviendo con Cristo. Hay un potencial máximo al cual tú puedes vivir, ¿verdad? Son ideas totalmente contrarias y chocan. Y esto es lo que está sucediendo en Tesalónica. No soportan la luz, porque las tinieblas resisten la luz, pero no la pueden resistir porque la luz es más fuerte. Y entonces esto es lo que está sucediendo. Dice, estos que trastornan, mira, tal vez vamos a poner aquí un señal que diga, estos que trastornan el mundo también han llegado aquí, en la puerta. No, no es cierto. No es cierto. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es que eso choca. Jesús es el rey. El gobernante es Jesús. Ay, qué Dios tan manipulador tienes, que se quiere hacer rey. Esa es la idea de hoy, ¿no? Tú eres el dueño de tu destino. No, mi destino está en las manos de Cristo. Tú haz lo que quieras con tu vida. No, yo hago lo que Dios me dice que haga en su palabra. Qué diferente, ¿no? Es un choque. Y para ellos era, yo creo que no les importaba mucho que César fuera rey, ¿verdad? Era más bien como que era la barra para decir, estos que vienen a predicar a Jesús están diciendo que Jesús es rey. Qué increíble que Pablo y Silas, eso es lo que predican, que Jesús es el rey. Jesús es rey y Él sigue siendo rey. No importa qué gobierno, no importa qué gobernante tome el lugar de gobierno aquí en los Estados Unidos o en el mundo, no importa qué guerra salga adelante, no importa qué leyes se estén aprobando, Jesús sigue siendo el rey. Amén. Amén. Y entonces dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces, el problema en las colonias romanas o en las ciudades romanas era que ellos, no sé si se acuerdan de la Pax Romana. En la escuela estudiamos un poquito de eso, no sé si se acuerdan, en la secundaria, en la prepa, por ahí, pero era mantener la paz. La gente podía seguir viviendo su religión, su cultura, todo, mientras le den el impuesto al César y César sea su rey. Pero si había alborotos, si había gente que había disturbios o lo que fuera, entonces Roma lo que le interesaba es apagar todo este tipo de disturbios rápidamente, y les podían quitar ciertos niveles de privilegios a las ciudades si había alborotos. Entonces a la gente le interesaba mucho, a las autoridades de las ciudades les interesaba mucho que estos alborotos se mantuvieran calladitos, ¿verdad? Entonces esa fue una de las razones por qué a Jesús lo acusaron. Es que está alborotando al pueblo con sus ideas. Y lo que Roma quería era mantener la paz para que no hubiera disturbios que quisieran revolucionarse o que quisieran independizarse de la mano de Roma. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, vamos a otra ciudad, hasta Berea.
Vamos a ver una diferencia de corazón en Berea. Ellos, habiendo llegado otra vez, entraron en la sinagoga de los judíos. Y mira lo que dice el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, este corazón de Berea debe estar en todos nosotros. Que tú sí, está bien, los viernes hay reunión, los domingos hay reunión, los miércoles las mujeres nos juntamos, los varones los lunes, los pastores están predicando, pero ¿sabes qué? Tenemos que ser como los de Berea, que con solicitud recibimos la palabra, pero escudriñamos la Biblia para ver si lo que dicen los pastores es lo que dice Dios. Porque aunque seamos bien buena onda y los hagamos reír mucho, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Pero que digas tú, es que wow, la predicación me llegó porque los ejemplos que usaste, está bien todo eso, qué bonito. Lo más importante es que la verdad de la palabra sea predicada desde el púlpito. Entonces, como dice mi papá, el pastor Rodolfo dice, traigan su cerebro a la iglesia. No nada más reciban todo lo que el pastor les da de comer, porque el pastor es humano. La palabra de Dios es la que no tiene error, la palabra de Dios es la que nunca va a cambiar, la palabra de Dios es la que tiene el poder de hacernos crecer y avanzar en el Señor. Entonces es importante que tú leas la palabra todos los días. Que tú escudriñes. ¿Qué es escudriñar? Es como estudiarla. Es, a ver, aquí dice esto y en el otro versículo dice esto. Déjame checar qué dice acá. Es estudiarla. Oye, mira, aquí en Tesalónica reaccionaron así, pero mira, en Berea reaccionaron así. A ver, déjame acordarme. ¿Cómo reaccionaron en Antioquía? Y te vas. ¿Cómo reaccionaron en Filipo? Y estudias. Y estás estudiando cada cosa. Y mientras tú haces eso, el Espíritu Santo te va a ir revelando la palabra. Es como hoy una mamá de la escuela me habló por teléfono y me dice, ay, es que estoy batallando mucho con mi hijo en la secundaria y que no sé qué. Y yo le dije, ¿sabes qué importante? Tenemos acceso a la sabiduría infinita de Dios. Su sabiduría está en su palabra. Pero si tú llegas a un momento de crisis y no te has llenado de la palabra, ¿de dónde vas a sacar la palabra? Ay, déjame ir a leer la Biblia rápido ahorita. No, es que esa sabiduría se va acumulando, se acumula. Todos los días estás leyendo la escritura, vas acumulando la palabra y en el momento que entras en esa crisis, que tienes que resistir al diablo, el día malo, sacas de lo que tienes acumulado en tu corazón. Entonces la animé mucho a escudriñar como los de Berea la escritura. Entonces por eso nos encantan los viernes. El viernes es el día que estamos estudiando la palabra, ¿verdad? El domingo recibimos una predicación, un toque al corazón de parte de Dios, pero el viernes nos estamos yendo al detalle de cada versículo, de cada historia, de los personajes, para que podamos aprender precisamente qué está pasando. Y los de Berea es lo que estaban haciendo. Llegó Pablo, les expuso el evangelio, exactamente lo mismo que les dijo a los de Tesalónica, pero el corazón de Berea era tan noble y tenían tanta hambre de Dios, había unas solicitudes, es como con ese... Sí, mi capitán, ¿sabes? Así, recibiendo con alegría, con ganas la escritura y escudriñando todos los días, cada día, dice aquí. Cada día, no cada día de reposo. ¿Sí vieron que en Tesalónica era cada día de reposo? Una vez a la semana. Aquí era cada día diferente. Cada día escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y en el 12 dice: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, otra vez las mujeres acá de distinción, y no pocos hombres, o sea, muchos recibieron la palabra. Cuando los judíos de Tesalónica, los celosos, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hazme el favor.
O sea, ya lo sacaron de Tesalónica, pero les da coraje. Entonces van y también alborotan a los de Berea. Pero inmediatamente los hermanos sabían lo que eran capaces de hacer, ¿eh? O sea, si ya habían entrado a la casa de Jasón, ya lo habían sacado, lo estaban dando las autoridades, entonces inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. O sea, querían resguardar a Pablo y lo mandaron a un barco para el mar. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo se lo llevaron a Atenas, en Grecia. Entonces él se sube al barco, pero Timoteo y Silas se quedan en Berea. Y Pablo avanza, y ahora él está solo en este viaje. Se divide el grupo y Pablo va solo a Atenas. Y yo creo que también Dios permitió esto, porque esa separación, ese estar solo por un tiempo, yo te aseguro que Pablo estuvo en oración, estuvo buscando el rostro de Dios, estuvo descansando, consolándose, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Pero entonces él se va solo y llega a Atenas. Y entonces, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces Pablo se fue en barco, y parece ser que Timoteo y Silas van a ir a pie. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Quiero que entendamos esto. El corazón de Pablo enardecía se refiere a que quería ir a golpear a bibliazos a todo mundo por su idolatría. No. Ese enardecimiento es como cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro y dice que gritó como indignado a la tumba y gritó: ¡Lázaro! Pero con una indignación, porque su amigo había sido infectado por la muerte que el enemigo había traído. Entonces Pablo está en ese mismo corazón que Jesús, está enardecido, no porque esta gente está siguiendo ídolos, sino porque están engañados por la idolatría, porque están siendo llevados al matadero, engañados, como diciendo: pobrecitos, están ciegos, están siguiendo ídolos. ¿Qué dice la Escritura acerca de los ídolos? Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden escuchar, no pueden hacer nada, tienen boca y no pueden hablar. Están hechos, dice, creo que es en Jeremías, que dice: de la misma madera con la que agarran para hacerlos, lo que sobra lo queman y lo hacen leña para luego cocinar ahí arriba. Dice: semejantes a ellos son los que confían en ellos. Ciegos, sordos, mudos espiritualmente, ¿verdad? Estamos hablando espiritualmente. Entonces su corazón está en dolor. Amigos, yo quiero que esto, a veces esa es la oración que hago. Digo: Señor, danos un corazón enardecido por ver a los perdidos vivir en las vidas que están viviendo. Que cuando caminen nuestros hijos en high school, en la secundaria, y los estén viendo que están atados a ciertos pecados tan destructivos, que les arda el corazón de verlos atrapados en las drogas, atrapados en el sexo, atrapados en la pornografía, atrapados en esas cosas que no los van a llevar a nada más que a la destrucción. Cuando vemos que están, porque eso es idolatría, al final de cuentas eso está tomando el lugar de Dios en sus corazones. Eso está tomando a Dios en sus corazones. Pero que arda nuestro corazón cuando vemos a las multitudes que se están perdiendo porque no han puesto al Señor como su primer lugar. Y entonces dice: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, entonces vamos a cambiar ahora un poquito de, ¿cómo se dice?
público, de audiencia. Vamos a cambiar un poquito de audiencia. Ya no está en la sinagoga predicando, ahora se está yendo a la plaza a predicar. Y ya no son judíos los que están escuchando, porque al judío, ¿cómo llegaba con ellos? Con las escrituras, ¿verdad? Pero ahora está yendo con los filósofos, y su approach, su manera de acercarse a ellos va a tener que ser diferente. Tú no puedes llegar con un ateo y decirle, bueno, es que la palabra de Dios dice que, pues ¿y a mí qué? ¿La palabra de Dios qué? ¿Verdad? La palabra de Dios tiene poder, tú puedes decirla, pero tenemos que entender que hay un approach, hay una manera de acercarnos diferente para crear un puente para poder hablar con ellos. Entonces, vamos a ver aquí Pablo qué hace. Dice que él predicaba en las plazas día con día a los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Los epicúreos son los que viven por el placer. Se parece mucho al día de hoy, ¿no? El YOLO. You only live once. Disfruta la vida porque se acaba. Hazlo hoy porque mañana no sabes, ¿verdad? Y luego dice, y los estoicos eran los que se controlaban, entre menos emociones sentían, mejor, menos es más para ellos, ¿no? Entonces estaban estas dos filosofías y él disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero es un pseudo intelectual frívolo. Eran como era un charlatán, así le llamaban. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, no necesariamente estaba con los pergaminos hablando de Jesús, ¿verdad? Pero sí sabemos que el evangelio es poder. Entonces, cuando tú predicas el evangelio de Jesús, es un poder que está respaldado por el Espíritu Santo. Y entonces les dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, el Areópago era un lugar donde era como era una loma, Hills Mars en inglés se llamaba, Mars Hills se llama en inglés también, y era la loma de Marte. ¿Mandé? Era como un auditorio externo donde podían ir los filósofos o los que traían ideas a platicar sus nuevas ideas o a debatir ideas y filosofías, ¿no? A los griegos les encantaba eso, ¿no? Eran muy intelectuales. Y entonces ellos lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, lo novedoso. Les encantaba la novedad. Es que ya ahora es una nueva manera de hacer las cosas. Es que ahora tengo un life coach que me dio una nueva idea para hacer no sé qué. Es que ahora el terapeuta ya no te dice así, te dice así. Es que ahora los libros te enseñan cosas nuevas. Antes hacían esto, pero ahora le hacemos así, ¿verdad? Todo siempre la novedad, la novedad, la novedad. Esa era la cultura. Entonces Pablo aprovecha la oportunidad, ¿verdad? Puesto en pie en medio de la colina de Marte, se llama el Areópago, en medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Los está atacando? No, está tratando de conectar con ellos. Observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Espérate, entonces no empezó hablándoles de Moisés y de Abraham. No, les está hablando de sus dioses. Les está hablando de lo que ellos conocen. Se está poniendo al nivel para hacer un puente con ellos. Es bien importante que cuando tú hables con alguien para hablarles el evangelio, establezcas un puente, entiendas de dónde vienen, qué creen ellos, para que tú puedas establecer ese puente. Y entonces él les dice, vi que tenían un altar para el Dios no conocido. ¿Qué creen que le va a decir? Yo sí lo conozco.
O sea, está excelente, ¿no? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los atenienses eran tan religiosos que tenían, y como iba mucha gente de muchas partes, todos los dioses de todos los extranjeros que llegaban le hacían un nichito, y tenían nichos por toda la ciudad para poder adorar todos estos dioses. Pero eran tan religiosos que les daba miedo que se le esté pasando un dios. Entonces hicieron un nicho para el Dios que no conocían, diciendo, bueno, pero pues vamos a hacerle un nichito para que no sienta que lo estamos excluyendo, ¿no? Y entonces Pablo aprovecha la oportunidad y dice, el que ustedes no conocen, es el que yo les vengo a predicar. Entonces ellos ahora van a poder abrir sus oídos. Y empieza a decirles, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Empieza a darles, porque les empieza a decir, mire, volten a ver el cielo. ¿Tú crees ese cielo tan grande? ¿Podremos algún día hacer un templo donde quepa el que hizo ese cielo tan vasto? ¿El que hizo los mares, la tierra? Pues claro que no puede habitar en una casa hecha por humanos. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si te das cuenta que la estrategia es totalmente diferente que con los judíos. Su approach es otro totalmente. Con los japoneses, nosotros no podíamos llegar a decirles, fíjate que Jesús murió en la cruz por ti. ¿Qué? Dios te ama tanto que dio su vida y derramó toda su sangre en la cruz. Ay, suena como que de terror. Pero pues nosotros venimos de una cultura que está acostumbrada a escuchar y a ver la cruz y al Cristo crucificado. ¿Sí me explico? Entonces tú puedes hablar del evangelio con mucha libertad y la gente entiende. Pero tú vas a Japón y les dices eso. ¿Qué? ¿Cómo? Pero ¿sabes algo tan interesante? Los kanjis, la escritura japonesa, viene de China. Y esa escritura tiene más de 5,000 años de antigüedad. Y hay caracteres, las letras no son letras ¿cómo se dice? Por fonética, sino que son por concepto, son pictogramas, es como jeroglíficos. Entonces, tú vas tomando, por ejemplo, la palabra persona se escribe así. Pues es una persona caminando, son 2 pies. Y cuando yo estaba estudiando el japonés, te van mostrando cómo va evolucionando del dibujo al jeroglífico. Y entonces, río, por ejemplo, es así, y tú puedes ver que es como las corrientes de las aguas que están, ¿verdad? Árbol es así, ¿no? Entonces, pues sí parece un arbolito, no sé, ¿verdad? Sol es así, y entonces te enseñan cómo va modificándose y parece un sol, ¿verdad? Entonces, de esos pictogramas, está loquísimo esto, pero escúchenme. La palabra justicia, ¿sabes cómo se escribe? Cordero sobre mí. Eso es increíble, porque ya con su propio idioma, porque ellos son muy celosos de su cultura. No, me estás trayendo una cultura occidental, yo no quiero saber nada de esta cultura. Con su propia cultura, tú les muestras que alguien más allá, y si tú estudias un poquito la historia china y cómo llegaron a antes de estas religiones, hablan de que había un solo Dios, y todo esto se va hasta el diluvio, ¿eh? ¿Sabes cómo se escribe barco en chino o en japonés? Es balsa con 8 bocas. ¿Cuántas personas había en el barco? 8, en el arca de Noé. Y se escribe, ¿por qué van a escribir
Sí, o sea, ¿por qué van a craft? ¿Cómo se dice craft? Como un spacecraft, como un artefacto, nave con 8 bocas. ¿Por qué van a ponerle nave con 8 bocas? ¿Por qué 8? Y tan antiguo el idioma. O sea, es que hay una conexión bíblica totalmente, ¿no? ¿Sabes cómo se escribe la palabra? Creo que no sé si es engañador o el que viene a traer disturbio o así, es alguien secreto adentro de un jardín. Está tremendo, ¿no? ¿Y por qué lo escriben así? Pues no sé por qué es alguien secreto adentro de un jardín, pero ¡wow! Y con eso tú puedes compartirle a los japoneses. Hay un libro que dice cómo compartirle a los japoneses y te pone todos esos kanjis para que tú con ellos puedas ayudarles a entender que aún su cultura habla de Jesús, aún en su cultura están avaladas las escrituras. Qué increíble, ¿no? Ya, voy a apurarme rápido. Entonces dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, o sea, desde Adán, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios les ha dicho, hasta aquí van a vivir ustedes, estas son las culturas y los países. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, el corazón de Dios es que le busquemos, y entonces usa una frase de los filósofos de Grecia: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces Él usa de la poesía de los mismos griegos para explicar quién es el Señor. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No podemos plasmar a Dios en una cosa material, por cuanto ha establecido... pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, esta es la gracia de Dios. Él pasa por alto. Todo este tiempo antes de Cristo, Él pasó por alto. Todo este tiempo antes de que llegase a Atenas el Evangelio, pasó por alto estas cosas. Pero ya que está llegando el Evangelio, ya que lo escuchaste, arrepiéntete. Dice, pero ahora en todo lugar se desea que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón que va a juzgar el mundo? Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, en el día final, cuando sea el día del juicio, Cristo va a juzgar al mundo. Y así Pablo salió pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. O sea, está demasiado loco pensar que resucitó. Es locura, el Evangelio es locura. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Algo muy interesante que vamos a ver ahora que va a ir a Corintio, la próxima semana vamos a estudiar esto. La diferencia de su predicación en Atenas y en Corintio es muy importante. En Atenas Pablo quiere usar de filosofía y de conocimientos y hacerse muy el que sí sabe, ¿no? Cuando llega a Corintio, y acá en Atenas no mucha gente creyó, cuando llega a Corintio dice, y vine con toda humildad, y vine como si no supiera nada, me hice el que no sabía nada y dejé que Cristo hablara por mí. O sea, permitió que el Espíritu fuera el que se moviera, y hubo una respuesta enorme. Entonces vemos un poquito la diferencia en la predicación de Pablo entre Atenas y Corintios y la respuesta de la gente. Y esto la próxima semana lo van a estudiar, pero se me hace muy interesante. Aprendemos muchas cosas y Pablo en este caminar con Cristo también está aprendiendo.
Él también está aprendiendo. Él no se las sabe ya todas. Él está aprendiendo y nos está enseñando mientras Él está aprendiendo. Entonces, tomemos todo este valor de sabiduría, de conocimiento que tiene poder para transformar nuestras vidas. Vamos a hacer unas preguntitas. A ver, ¿cómo recibieron a Pablo en Tesalónica? Comparado con Berea, Tesalónica y Berea, ¿cómo fue Tesalónica? ¿No lo recibieron bien? ¿Y Berea? No oigo nada. Escudriñaban todo lo que decía, ¿verdad? ¿Cuántas veces se reunían en Tesalónica y cuántas veces se reunían en Berea? Una vez a la semana y todos los días, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que hicieron los de Berea para sacar a Pablo y Silas? Armaron un riot, una turba, hombres ociosos. ¿Qué nos dice esto del espíritu de religiosidad? A ver, pues ya es pregunta crítica. No, sí, pero ¿qué nos dice esto de la turba? ¿Qué nos enseña acerca del espíritu religioso? Que es egoísta. Es egoísta, celoso, no quiere ver, al grado que se van a Berea, porque ven que en Berea tienen éxito y les da coraje. Y ahí los andan mandando. Es como si, no sé, viniera alguien aquí a decir, no queremos que abran Amistad McAllen, y ya cierran todo aquí. Y luego dicen, no, y Hueslaco tampoco, y ahí se van para allá también, ¿no? O sea, les molesta. Y aunque estuviéramos en otra ciudad más al norte, también allá. O sea, es como un espíritu que quiere cancelar y destruir. ¿Qué aprendemos de Pablo a la hora de su predicación con los que no son judíos? Bueno, hablen fuerte, levanten la mano, a ver, levanten la mano. Cambia la estrategia. ¿Tú qué dijiste ahí, Iker? Ahí tú dijiste algo. Hay diferentes formas de llegar a predicar la palabra de Dios, es muy cierto. Entonces tenemos que saber quién es nuestra audiencia para conectar con ellos, para hablar en su idioma y que podamos aterrizar la palabra, que no se sienta así como que, ay no, esto no es para mí, ¿verdad? Aterricémosla a su nivel, en el nivel en donde están, para poder hacer esa conexión. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es hermosa. Queremos escudriñarla, queremos conocerla, queremos vivirla, Señor, queremos aplicarla. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder tomar lo mayor que se pueda de esta escritura para poderla usar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser como los de Berea, esos hermanos de Berea, Señor, que escudriñaban y aceptaban la palabra con solicitud, confirmando todas las cosas que Pablo les enseñaba con las escrituras. Gracias te doy, Señor, porque la misma predicación del evangelio hoy tiene poder para salvación, Señor. El evangelio no ha perdido ningún poder. Es el mismo poder que se predicó en Berea, en Tesalónica, en Atenas. Es el mismo que hoy se predica aquí, Señor. Ayúdanos a ser como Pablo, que pudo conectar con esa gente, Señor, que tuvo que supo, Señor, que hay que tener estas estrategias, que tu Espíritu Santo nos dé la estrategia para alcanzar a la gente de nuestro trabajo, para alcanzar a la gente de la escuela, para alcanzar a los vecinos de la ciudad, a nuestros familiares. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y oramos por los alimentos, para que tú los bendigas, para que bendigas nuestro convivio, nuestro tiempo en unidad. Señor, muévete. Gracias, porque en ti tenemos todo, en el nombre de Jesús. Amén.